Cuando vengo a la iglesia, al culto, a la reunión, ahí, y de lo que habla el pastor, y no sé, me acordaré el 10%, porque la mitad de la prédica me dormí, la otra mitad no entendí nada, pastor. Y debemos estar atentos al mensaje de Dios. Debemos estar atentos a su palabra y lo que ella nos quiere enseñar. Porque si no nos va a pasar como los discípulos, que el Señor los miró y les dijo: ¿ustedes qué están buscando? La vida eterna, decían ellos. Y el Señor le dijo: ¿por qué no leen las Escrituras? Porque ellas hablan de mí. Ahí todos esos escritos del Antiguo Testamento hablan de mí. Ustedes quieren encontrar la vida y está bien. Y es correcto. Y el Señor los mandó a leer. Los mandó a estudiar. Escudriñen, dijo. ¿Saben lo que significa la palabra escudriñar? ¿Alguno la conoce? Levante la mano. Allí hay alguien que la conoce. 2 que conoce la palabra escudriñar. 3. Gloria a Dios. 4 que han agarrado el diccionario. Escudriñar es buscar intensamente algo. ¿Sí? Es indagar. Es profundizar. Eso significa. El Señor dice: vayan a las Escrituras. No estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Le dice: vayan a las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Ahí los mandó. Podrían haber dicho: pero Señor, te tenemos aquí, ya está. Los discípulos caminando con Jesús, viendo sus milagros, viendo el poder de Dios en carne y en directo, aún así, Jesús mismo le dijo: vayan a leer las Escrituras. Ahí, cuando no estén conmigo, vayan a leerlas. Cuando no estén aprendiendo de lo que yo les enseño, vayan a leerla. Y ahora nosotros nos damos el lujo de no querer conocer la palabra, de no profundizar en ella. Cuando ella nos da la manera de caminar en esta vida. Nos enseña cuáles son los obstáculos. La palabra de Dios nos enseña qué son las tentaciones, qué son el pecado. Cómo esquivarlo. Las historias que hay en la Biblia, de las cuales hoy veremos 2 muy importantes, nos enseñan cómo escapar de ciertas condiciones que son un atentado contra nuestra fe y contra nuestra esperanza. Dice la Escritura que el diablo, este querubín descarriado, desobediente y condenado a la perdición, llamado con muchos nombres, ¿no? Lucifer, Satanás, Belcebú, la serpiente antigua, padre de mentira, Abadón, y así, con Leviatán, con cantidad de nombres. Este ser dice que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién le puede sacar algo? ¿A quién le puede arrancar algo? Y al mundo ya le arrancó todo. Ya le quitó todo. Ahora viene por nosotros para quitarnos la fe, para quitarnos la esperanza, para quitarnos el plan de Dios. Por lo tanto, debemos estar vigilantes, despiertos, atentos al plan de Dios, atentos a la palabra de Dios, más en estos tiempos difíciles, porque vienen tiempos malos, vienen tiempos de conflicto, vienen tiempos en donde Satanás va a querer arrancar la fe de tu corazón si es que ya no lo ha logrado. Quitarte la esperanza. Hacerte dudar del poder de Dios. Hacerte dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Vienen tiempos muy complejos de ateísmo. De grupos de agnósticos se les llama ahora. Y tenemos que estar atentos, vigilantes, despiertos en la fe. Despiertos en la esperanza. Si no, Satanás ganará tu corazón. Te quitará la fe. Y cuando te quite la fe, ya te lo quitó todo. No tendrás más fuerzas. No podrás levantarte en la esperanza.
Dice la Escritura que Jesús estaba orando en el Getsemaní. Estaba clamando para poder cumplir el propósito de entregar su cuerpo en la cruz y de esa manera redimir nuestros pecados. Era tan intensa la batalla que tenía el Señor, porque tenía que figurativamente beber de las copas de la ira, ¿verdad? En esas copas estaba todo el pecado de la humanidad, nuestros errores, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras abominaciones, todo estaba ahí, las guerras, los pleitos, el dolor, el abuso, la angustia, todo estaban en esas simbólicas copas que aparecieron frente a Jesús. Dice que era tan intensa la oración de Jesús que aún de su cuerpo sudaba, caían gotas de sangre. Y inclusive en uno de los evangelios cuenta que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo para poder seguir en esa batalla, en ese conflicto. Claro, esto es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Aquel que pelea para Dios, aquel que pelea por Dios, ya lo hago corto y será para otro mensaje, aquel que busca a Dios, aquel que decide emprender su vida en el plan que Dios le puso por delante, tendrá ayuda del cielo. Vendrán ángeles a fortalecerle, vendrá la mano de Dios a ayudarle a cumplir ese objetivo. Y Jesús estaba ahí, en la plena voluntad de Dios. Sin embargo, dice que se alejó a un tiro de piedra de sus discípulos y los dejó ahí y les dijo que oren, que velen, que traten de estar despiertos para clamar a Dios, para que le ayuden en este proceso tan difícil que él tenía que pasar de entregar toda su voluntad a Dios. Pues Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que cuando Jesús vuelve, los halla durmiendo. 1, 2, 3 veces. Y el Señor los exhorta y le dice: ¿por qué dormís? ¿Sabes que es muy interesante lo que te quiero contar aquí? Porque esta historia de que los discípulos se duermen está en 3 evangelios. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos y en el de Lucas. Pero Lucas va a dar una palabra más, algo más para que nosotros podamos entender, que no dicen los otros evangelios. Marcos y Mateo dice que Jesús llegó y los halló durmiendo. Los exhorta, les dice: ¿por qué dormís? No es tiempo de dormir, es tiempo de pelear, es tiempo de batallar. Es tiempo de estar en oración, en búsqueda de Dios, para que no entre la tentación sobre tu vida. Tienen que orar. Pero ellos no entendieron los tiempos, ¿verdad? Y cuando había que pelear, cuando había que orar, estaban durmiendo. Y a veces en la vida nos pasa lo mismo. No entendemos los tiempos de Dios. Y cuando es el tiempo de buscar a Dios, con alegría, con gozo, porque luego vendrán quizás tiempos difíciles y necesitas fortalecerte, a veces hacemos todo al revés. Y dice que el Señor los exhorta y le dice: ¿por qué dormís? Y les vuelve a decir: velen, estén despiertos, despiertos en la fe, despiertos en la esperanza, para poder vencer las tentaciones. Ahora, en el libro de San Lucas, si lo leyó con detenimiento, dice otra cosa. Dice: y estaban dormidos a causa de la tristeza. ¿Cómo, pastor? Sí, así dice Lucas. Lucas agrega algo más. No se durmieron solo porque estaban cansados. No se durmieron porque trabajaron todo el día físicamente, estuvieron en el puerto haciendo trabajos corporales y les agarró el cansancio físico. Lucas agrega lo más importante y espiritual. Dice: y estaban dormidos y se durmieron, los ojos les eran pesados a causa de la tristeza. Un mensaje tremendo. Algo que Dios permitió para que podamos entender.
para que nos demos cuenta que los discípulos no solo se durmieron porque estaban cansados, porque era de noche y habían trabajado mucho, porque algunos piensan que eso significa esa historia. Por eso existen los evangelios sinópticos, para que podamos entender todo el contexto de la historia. Y Lucas lo aclara y nos deja una enseñanza tremenda. Dice, se durmieron a causa de la tristeza. La tristeza entró en su corazón. El desánimo entró en su corazón. A pesar de que estaban con Jesús, a pesar de que pertenecían a la iglesia, a pesar de que habían visto milagros, a pesar de que habían pasado momentos con Jesús extraordinarios, épicos, viendo el poder de Dios a través de él, dice que entró la tristeza en su corazón. Entró el desánimo. Y dice que eso los impulsó a quedar dormidos. Léalo luego en el libro de San Lucas. A causa de la tristeza, su corazón los hizo dormir. No se dieron cuenta. El diablo no descansa. Va a querer arrancar la fe de tu corazón. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que el desánimo que entró en su corazón comenzó a apagar la llama de la fe. Ya no había fuerza para orar. Ya no había fuerzas para estar despiertos. Ya no había incentivo. Ya no había ganas. Cuando tú te cruzas con un paciente, y ahora voy a hablar desde el punto de vista médico, con síndrome depresivo, o que estás sumido a una gran tristeza, por lo general el primer síntoma que aparece es el desgano, la falta de interés a las cosas. Y cuando tú empiezas a ver a una persona que dice, ya no tengo ganas de comer, y el alimento es básico, el alimento inclusive junto con el agua, aparte de ser básicos, son de tipo instinto. Aunque tú no quieras, tu cuerpo te pide alimento y agua, porque si no, no puedes subsistir. Y cuando tú te cruzas con pacientes que están en un estado de tristeza, de angustia, dejan de comer, dejan de beber. Tú le dices, vení, vamos a la plaza a divertirnos. No tengo ganas. Claro, hay tristezas que son permitidas, ¿verdad? Porque hay desgracias que han pasado, entonces hay duelos, periodos que se permiten de tristeza. Pero cuando esa tristeza se prolonga en el tiempo, es peligrosa. Y el paciente comienza a dejar de tener interés por salir. Ya no tiene interés por su trabajo. Ya no tiene interés para ni siquiera hacer planes al futuro, mediato o inmediato o futuros. Entonces uno como médico dice, este paciente está bajo una depresión, leve, moderada o severa. En el mundo espiritual pasa igual. Dice que el corazón de los discípulos estaba triste. Quizás porque no podían digerir lo que le iba a pasar a Jesús. Quizás porque estaban pensando que se iban a quedar solos. Quizás no entendieron el plan, que si Jesús se iba a traer el Espíritu Santo que los iba a guiar a toda verdad. Sea como sea, esa tristeza les apagó la vitalidad, el deseo, las ganas. Y Jesús, cuando los ve, les dice, velen. Tienen que estar despiertos, tienen que pelear por la fe, por la esperanza. ¿Sabes qué? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y lo va llevando camino al desierto, ellos iban contentos, con una nueva expectativa de fe y para conocer a Dios en el desierto y todo lo nuevo, y ya no eran esclavos en Egipto. Pero dice que en un momento escucharon que venía el faraón por detrás para destruirlos, para matarlos o esclavizarlos nuevamente. Dice que la tristeza llegó al corazón de ellos y empezó a contagiar el corazón de todo el pueblo. Empezaron a los gritos, diciéndole, Moisés, ¿para qué nos trae a morir aquí? ¿No tenemos sepulcro en Egipto para morir? Y como si fuese un veneno, así
o una enfermedad infectocontagiosa entró en el corazón de todos los hombres y mujeres que estaban allí. ¿Cómo frenamos eso, pastor? ¿Cómo peleamos con el desánimo? ¿Cómo peleamos con la tristeza? Para que no nos duerma la fe. Para que no nos durmamos en el plan de Dios. Dice que Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo por qué clamo a ti? ¿Y a quién voy a clamar? ¿No era obvio? Sin embargo, Dios le quería enseñar algo más grande a Moisés. Le dice, Moisés, no clames, no es tiempo de orar. Ya oramos. Ya hemos leído la palabra. ¿Cuántas reuniones tienes marcadas en la pared de tu casa? Si tuvieras que ir a tu casa y marcar con una cruz a todas las reuniones cristianas que has ido, dime a cuántas. Y pastor, empapelaría mi casa entera. Sería como empapelar, ¿verdad? Dime cuántas reuniones tienes. Incontables, pastor. Me congrego hace 10 años aquí, imagínense cuántas reuniones tengo. Dime cuántas oraciones tienes a Dios. Incontables, pastor. Ya ni sé cuántas veces le pedí a Dios lo mismo. Lo debo haber cansado de tanto repetir la misma oración. ¿No será cuestión de que ya hay que actuar? ¿No será cuestión que tienes que despertarte? Levantarte del lugar donde estás y comenzar a actuar. Dice que el Señor lo vio a los discípulos dormidos por la tristeza. Evangelio de San Lucas. Y no dijo, oh, pobrecitos, vengan, vamos a hacer una clase de psicoterapia a ver con los discípulos. Vengan aquí, vení Pedro, vení Juan. Decime, ¿quién te pegaba de chiquito, mamá o papá? A ver, vení Juan y Pedro, ¿quién te hacía bullying? No, el Señor no hizo ninguna charla de psicología. Ni anduvo indagando en su pasado, simplemente les dio una orden, velen. Era una acción. Había que actuar. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol y es tiempo de actuar. Ese era el tiempo de hacer las cosas, no de estar lamentándose. No era tiempo de estar a ver quién es el culpable, quién lo hizo, por qué. Eso déjaselo al psicólogo, que él, si puede, irá hasta antes de tu nacimiento. Y luego te inventará una vida pasada, si es necesario, para tratar de convencerte. Era tiempo de actuar, de tomar decisiones. Era tiempo de despertarse. Cuando tú te despiertas, ¿qué pasa? Te levantas de la cama, ¿verdad? Y algunos dirán, no, pastor, yo me despierto y me vuelvo a dormir. Y algunos deben hacer así. Hay que levantarlos varias veces en el día. Nosotros cuando nos levantamos temprano es para actuar, ¿verdad? Entonces yo levanto a mis hijos a levantarse que tienen que ir a la escuela. Cámbiense y vamos a la escuela. Es actuar. Y yo me tengo que ir a trabajar. Y así. Para eso nos levantamos. Para actuar. El Señor le dice, velad y orad. Actúen, despiértense. No, pero es que estamos tristes, despertate. No, es que estamos angustiados, tienes que levantarte. Y a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice a Moisés, toma esa vara que te di y cruza este mar. Pero ni siquiera abierto está. Pásalo por ahí. Eso le dijo el Señor a Moisés. Basta de quejarse. Basta de andar mendigando en el corazón. Tienes que cruzar, tienes que actuar. Ya es hora de madurar, de despertar. De despertar del sueño que tenemos. Y tenemos que entender quiénes somos. A lo que Dios nos llamó. Y el plan que tenemos para con Él.
No puedes estar durmiendo la vida espiritual toda tu vida, preguntándote qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios busca de mí. Y así, 1 año, 2, 3, 20, 30 años, 50 años en la iglesia. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, venga hermana. ¿Hace cuánto que está en la iglesia? Más o menos unos 80 años, pastor. ¿Y qué quiere hablar? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Es como una broma, ¿verdad? ¿Y qué respuesta le puedo dar? Y que muera aquí adentro, qué sé yo, no sé. Tú tienes que despertarte en la fe y encontrar el plan, el objetivo. No había tiempo para hablar con los discípulos de por qué estaban tristes ahora. Pero sí lo que era seguro, que esa tristeza los durmió. Les quitó las ganas, les quitó el deseo. Y cuando tenían que estar clamando al lado de su Señor, orando y velando, porque venían momentos difíciles, a unas horas iba a ser Jesús entregado para ser acusado falsamente. A unas horas ellos iban a ser dispersados. Uno por aquí, otro por allí, Pedro negando a Jesús 3 veces. Y el Señor le dijo, no es hora de tristeza. No es hora de dormir. Es hora de levantarse, velar y orar y clamar y pelear. Esa es la hora. Pero muchos están en ese sueño letárgico. Asimismo le dijo a Moisés, no Moisés, no clames, actúa. Comienza a moverte con este pueblo, porque si te quedas aquí, van a morir de tristeza. Se va a dormir su fe, su esperanza. Y vendrá el faraón que representa a Egipto y los volverá a tomar. Volverás al mundo. Otra vez entrarás al mundo. Hacer lo que hacías antes. Otra vez tocarás las profundidades del infierno otra vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te has dormido en la fe. Te has dormido en la esperanza. Cuando tenías que velar, tu corazón se desanimó. Y ahora Satanás tomó ventaja. Y cuando Moisés entendió que esto iba a pasar con el pueblo, que iba a terminar de vuelta en Egipto, dijo, no, tenemos que actuar. Y actuar no fue algo tan sencillo como decirse algo corriendo. Dice que cuando el pueblo se abalanzó hacia el mar, Moisés, con su vara, que representaba la presencia de Dios, hizo que el mar se abra en dos para que puedan pasar. Cuando tú te mueves por la fe, cuando tú actúas por la esperanza, cuando tú estás despierto al plan de Dios, a la voluntad de Dios, Dios comienza a mover el mundo sobrenatural a tu favor. Comienza a mover ángeles. Modifica lo que fuese necesario. La física, la química, lo que tenga que ser para que tú puedas vencer. Dice que estaba Gedeón entablando una batalla tremenda a favor de un pueblo llamado Gabaón, que habían decidido formar parte del pueblo de Dios. Y dice que en un momento la batalla estaba siendo ganada por Gedeón, por Josué. Me equivoqué de personaje, Josué estoy hablando. Y cuenta la escritura que en un momento la batalla estaba casi llegando a su fin, pero llegó la oscuridad, llegó la noche. Y Dios le había mandado a Josué que destruya todo ese ejército. Y en ese momento Josué se dio cuenta que no era tiempo de terminar. Que no era tiempo de decir, bueno, hasta acá llegamos, lo hicimos bien. No, había que seguir avanzando. Pero ¿cómo hacemos para avanzar, pastor, si llegó la noche? No vamos a distinguir a los nuestros del enemigo.
¿Cómo vamos a encontrar? Se van a esconder y no los vamos a encontrar. La noche era un gran problema. Y era un problema que no tenía solución porque detrás del día viene la noche, luego viene el día, luego viene la noche y así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Nadie modifica eso. Naturaleza pura. Sin embargo, dice que Josué tomó su espada y no dijo, bueno, se terminó la guerra, vamos a dormir, vamos a descansar. No dijo, no, hay que seguir. Pero está oscuro. Entonces el Espíritu Santo lo toma a Josué y hace una de las oraciones más poderosas que pueden existir en las Santas Escrituras. Le ordena a los astros, a la luna y al sol que se detengan para que el día no termine. Así, pastor, ¿no es un poco exagerado lo que dice? Bueno, si tú no quieres creer es tu problema. La Biblia no miente. La palabra de Dios no es mentira. Y para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Dice que jamás se oyó una oración de esa envergadura de fe. Y Dios escuchó la oración de Josué y entendió que tenía que terminar la batalla. Y dice que en el valle de Ajalón y de Jezreel paró el sol y la luna. Se detuvo el universo por un hombre que supo clamar, por un hombre que no quería dormir, que quería actuar para poder vencer a sus enemigos. Eso es lo que ocurre cuando tú no te duermes en la fe. Eso es lo que ocurre cuando tú decides actuar, velar y orar. Dios comienza a mover el mundo sobrenatural. Dios comienza a hacer cosas extraordinarias, más allá de la física, más allá de la química, más allá de nuestro entendimiento. Y ahí nomás el Señor paró el universo entero para que un hombre pueda terminar su batalla. Esa historia la pueden encontrar en el libro de Números. La batalla de Gabaón, así se llama. Cuando uno actúa, Dios comienza a trabajar. Por eso el Señor le dice, no es tiempo de seguir tristes. No es tiempo de seguir lamentándose. Porque mientras sigan tristes y lamentándose van a seguir dormidos. Es tiempo de actuar. Velen, despiértense, actúen, busquen, clamen a Dios. Cuentan en el libro de los Hechos, capítulo 20, hay una historia de un joven llamado Éutico, que dice que tenía el deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces se enteran que el apóstol Pablo llegaba a una localidad llamada Troas, en Asia Menor. Y ahora estamos hablando de Turquía, por ahí, para que se oriente. Y dice que este jovencito sube hasta un tercer piso, habían edificaciones de 3 pisos. Y dice que estaba contento porque quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar el mensaje de Pablo. Y cuando llega Pablo empieza a predicar. Imagínense las prédicas del apóstol Pablo. Algunos hermanos dicen, pastor, usted predica mucho. ¿Cuánto es mucho? Y usted predica 1 hora, 1 hora y media. Nos dormimos, pastor. Ah, claro, cuando ves la película de 2 horas no te duermes, ¿verdad? Cuando vas al cine y la película son 2 horas y cuarto o 2 horas y media, no te duermes. O porque es entretenida o porque pagaste. Y como dice, no voy a perder la plata, me pongo unos fósforos aquí, cualquier cosa con tal de no dormirme. Ahí no te duermes, ¿verdad? Cuando vas a las fiestas con tus amigos, ahí no te duermes. Y dice que este joven dijo, quiero escuchar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo disertaba, y el joven habrá dicho, y este no termina. Así como las prédicas acá. ¿Cuándo va a terminar, pastor? Ya pasaron 40, 45 minutos. Recuerde que llegué a las 9:40 y me quiero ir a las 10. Así que trate de hacer un mensaje de 20 minutos si es posible, ¿verdad? Y dice que este joven estaba atento al principio y decía, uy, qué lindo la palabra de Dios, el apóstol Pablo, con la sabiduría que tenía ese hombre, por Dios santo. Era impresionante el conocimiento que tenía de Jesús. Y dice que estaba tan contento que se fue a sentar a una ventana, ahí,
En el tercer piso, sentado al lado de la ventana, estaba este joven. Y dice que mientras escuchaba la palabra y escuchaba la palabra, comenzó a llegar el sueño sobre él. ¿Verdad? Y en un momento se durmió. Escuchando la palabra, pastor, sí, escuchando la palabra. Como muchos de los que están aquí. Hace años que están escuchando la palabra. Y ya están dormidos. Y dice que el joven se durmió y se fue para atrás. 3 pisos nomás. Dice que cuando todos lo vieron caer, dijeron, salieron corriendo, está muerto. Ahí murió. Dormido. ¿Cómo se puede dormir escuchando la palabra de Dios? Así, así, como este joven. Luego ocurrió algo extraordinario, porque fue y lo abrazó el apóstol Pablo y volvió la vida de ese varón, de ese joven, y quedaron todos consolados. Yo creo que nunca más se hubiesen dormido ahí, ¿verdad? O habrán cerrado las ventanas para que el que caiga, caiga en el piso nomás, y no del tercer piso. ¿Por qué se durmió este joven Éutico, pastor? Se cansó. Se tendría que haber parado, lavado la cara, hacer algo. Cuando tú estás en un lugar importante, o estás en la universidad, o en una clase, y tienes sueño, ¿qué haces? Te paras, te refriegas los ojos, vas al baño a mojarte la cara, cualquier cosa para mantenerte despierto. Pero él no, se durmió. Y al dormirse le ocasionó la muerte. La palabra de Dios nos exhorta a estar velando. Y dice así, abre tu Biblia, libro de Efesios, Nuevo Testamento, página 1355. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 14, 15, 16 y 17. Dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo le va a hablar a la iglesia de Efeso. Le tiene que dar un mensaje contundente, un mensaje claro, y le dice: por lo cual despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No, pastor, yo quiero que Cristo me alumbre, así me levanto y me despierto de entre los muertos. No, a ver, la Biblia no está escrita en el orden cronológico de tu gusto ni de mi gusto. La Biblia está escrita en el orden de acontecimientos que Dios quiere que ocurran, ¿verdad? La Biblia dice: someteos a Dios, resistí al diablo y éste huirá de vosotros. No dice resistí al diablo como quieras, que va a huir de ti. Eso es mentira. Lo vas a resistir cuando te sometas a Dios. Eso dice la Biblia: someteos a Dios. Y aquí pasa lo mismo. Tú le dices al Señor: Señor, abre mis ojos, muéstrame tu voluntad, haz milagros sobre mi vida, sanidad, prosperidad, restauración, deseos, anhelos, materialismo, todo lo que le pedimos a Dios todos los días. Ahora acomodemos las cartas, como decían, en su lugar. El Señor dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hazlo tú, y la luz de Cristo te va a alumbrar. Yo pensé que era al revés, pastor. Yo pensé que iba a alumbrarme la luz de Cristo para que me pueda despertar y levantar. No, no es así. Y a veces leemos la Biblia al revés.
El Señor le dijo a los discípulos, velen y oren. No, pero estamos tristes y por eso nos dormimos. Velen y oren. Actúen para que venga el poder de Dios sobre ustedes. Lo mismo le dijo a Moisés, ya está, actúa, ve contra ese mar y te mostraré lo que yo puedo hacer cuando un pueblo camina en fe y en esperanza. Y aquí lo mismo, se repite el orden de Dios para que Dios actúe. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora tú te tienes que despertar. Tú que estás dormido en la fe. Tú que estás dormido en Dios, en su plan. Tú te tienes que despertar y salir de entre los muertos que tienes alrededor. ¿Quiénes son los muertos, pastor? ¿Quiénes son los muertos que están a mi alrededor? ¿Y quién crees que son los muertos? Los que no tienen fe, los que no tienen esperanza, los que te llevan a la droga, los que te llevan al alcohol, los que te llevan al mundo. Esos son los muertos. Estás rodeado de muertos. Por doquier estás en un cementerio. Pero están vivos, pastor. Sí, en su cuerpo, pero en su fe, en su esperanza. Cuando Cristo venga, ¿dónde estarán? Separados de Dios. Levántate de entre los muertos. ¿Sabes qué significa? Que te levantas, que te pones de pie, sales de la posición horizontal donde están los muertos y te pones de pie. Y los muertos quedan ahí acostados nomás. Y tú estás de pie, y cuando estás de pie tu visión mejora. Ves mejor las cosas. El que está de pie mira de arriba hacia abajo al que está acostado, ¿verdad? Pero el Señor dice que te levantes de entre ellos, de entre los muertos. Que te despiertes de ese lugar y que te levantes de entre ellos. Que los muertos queden ahí acostados nomás. Y una vez que tú te levantes, la luz de Cristo te va a resplandecer. Entonces ahí vendrá lo sobrenatural. Ahí vendrá la sanidad, ahí vendrá los deseos que quieres cumplir. Pastor, la Biblia, le voy a dar otro ejemplo. La Biblia dice que el Señor concederá las peticiones de mi corazón. ¿Es verdad o es mentira? Dígamelo usted. Levante la mano si es verdad. Que Dios concederá las peticiones de mi corazón. Allí uno lo cree. 2. ¿Solo así? ¿Simplemente agarro ese versículo? No. De ninguna manera Dios va a conceder las peticiones de su corazón si previamente no hace lo otro que Dios mandó hacer. ¿Y qué mandó hacer, pastor? Deleítate en el Señor, dice la Biblia, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿En qué te deleitas? En el mundo, en los placeres de la tierra. Ahí está tu deleite. Y luego te arrodillas y dices, Señor, quiero esto, quiero lo otro. Una máquina somos de pedir, ¿verdad? Somos como los niños. Cuando mis hijos van al supermercado es una locura. Quiero esto y quiero lo otro. No hay góndola que no quieran nada. A la única góndola que los tengo que llevar para que no quieran algo es a la del jabón en polvo. Porque vieron que los niños le escapan a la ducha, así que ahí no te van a pedir nada. No quieren el jabón. Y así estamos con Dios. Quiero esto, quiero lo otro. Y el Señor está diciendo, bueno, ¿cuándo te vas a deleitar en mí? ¿Cuándo te vas a gozar en mi palabra? ¿Cuándo vas a venir a una reunión realmente a entregar todo tu corazón? Y a deleitarte en la alabanza, en la palabra. ¿Cuándo lo harás? Porque si quieres que te conceda las peticiones de tu corazón, tienes que actuar primero. Y aquí es igual. Pastor, quiero salir de este mundo. Bueno, levántate. Pastor, quiero que la luz de Cristo me ilumine y me marque el camino. Bueno, levántate de entre los muertos. Despiértate, dice.
¿Sabes qué es despertarse? ¿Cuál es la diferencia entre dormir y despertarse? Y vio que cuando uno duerme a veces tiene sueños o pesadillas. Y la característica de saber que estás despierto es de que todos tus sentidos cobran la existencia de lo que tienes alrededor. Entonces cuando tú te levantas de un sueño, cuando tú te levantas de una pesadilla, lo primero que haces es decir, estoy en mi habitación. Tocas las mantas, este es mi lugar. Estás de vuelta como en la vida. Has vuelto al plano de la conciencia, ¿verdad? Ahora estamos en el plano de la conciencia, salvo algunos que ya se durmieron. Pero ahora estamos en el plano de la conciencia. Nuestros 5 sentidos están activos. Sentimos la silla donde estamos sentados. Sentimos el aire que hay aquí, con nuestros oídos escuchan el mensaje. ¿Y qué decimos? Estamos despiertos, pastor. Y el que está dormido ahora aplaudimos. O lo codea la esposa y no sabe ni dónde está. Dice, ¿qué es esto? ¿La iglesia? ¿Verdad? Entonces el concepto de despertarse es el concepto de tener la conciencia clara de lo que quiero en Dios. El que está despierto en Dios tiene en claro quién es Dios, lo que Dios busca de él y lo que él tiene que darle a Dios. Eso es estar despierto en Dios. Estar con todos tus sentidos conscientes de la presencia de Dios en tu vida. El Señor dice, haz primero eso. Despertate. Levantate. Todos acciones, ¿verdad? Todos hechos de acciones. Comenzá a caminar en la fe, en la esperanza. Y entonces yo te voy a alumbrar. Verás mi gloria. Verás los milagros. Verás el accionar de Dios. Vendrá lo sobrenatural sobre tu vida. En lo que necesites. Porque Dios no es hombre para mentir y arrepentirse de todas las promesas que dejó aquí para nosotros. Luego dice así, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona despierta, atenta, que vela, entiende lo que está pasando a su alrededor, comprende las situaciones, porque está atento, está velando. Así tienes que ser en la fe. La vez pasada fui a un kiosco con mi hijo. Entramos a comprarle unas golosinas. Y yo estaba atento a todo lo que pasaba en el kiosco. Mi hijo no se había dado cuenta, no estaba atento, es un niño. No puede tener toda su atención a ciertas cosas. Y yo no le había dicho nada a mi hijo, pero a 2 cuadras antes de llegar al negocio, venían dos hombres encapuchados, con alcohol en las manos. E iban para el mismo camino que íbamos nosotros. Entonces yo, con todos los sentidos y despierto, los miro por el retrovisor. Le digo a mi hijo, bájate rápido, vamos a comprar. Porque esta gente va a entrar aquí. Aquí venden, era un negocio donde vendían ofertas, habían hecho ofertas de latas de cerveza. Y yo sabía que iban a entrar. Ya me había percatado que había una gran posibilidad, un gran porcentaje de que entren al negocio. Y en un momento los veo entrar al negocio. Mi hijo no se había dado cuenta y yo ya estaba con todos los sentidos, atentos a ver si se armaba un conflicto, si entraron a robar. Y en ese kiosco había uno de seguridad. Y el de seguridad era muy jovencito. Y yo lo miro al de seguridad, él ni siquiera se dio cuenta que yo lo miré. Y me di cuenta que estaba nervioso, porque él también se había dado cuenta que podía en cualquier momento ocasionarse un conflicto en ese lugar. Y lo miraba, que estaba como así, como muy activo, como muy nervioso. Y yo estaba atento a todo lo que estaba pasando. Mi hijo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque es un niño. No estaba despierto a todo lo que estaba pasando alrededor. Y en un momento lo agarro a mi hijo y lo corro para atrás.
Y él no sabía lo que yo estaba haciendo porque se venían para el lado de él porque querían pasar por una góndola. Y uno de ellos lo mira a mi hijo Lautaro y lo mira así y le dice permiso, como diciendo correte. Y yo lo miro como diciendo, fíjate bien lo que vas a hacer. Quizás sea tu última compra aquí en el negocio, no sé, o la mía. Veremos en qué termina esto. Pero lo corrí a mi hijo, lo resguardé y lo puse atrás mío, le dije, déjalo pasar. Y ahí nos fuimos a la caja y le digo, no mires más nada, vámonos de acá. Ahí está el de seguridad. A él le pagan por eso. Y ahí pagamos y nos fuimos. Eso es despertarse en Dios. Se lo dije con un ejemplo pragmático de la vida diaria. Tú tienes que estar atento. Atento de dónde viene el pecado. Atento de dónde viene la tentación. Atento de lo que está pasando alrededor de tu vida antes que estés tirado con los muertos en ese lugar. Tienes que estar atento, velando, para que la luz de Cristo te ilumine. Y tienes que redimir el tiempo sabiamente, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, incesos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Agarre una hoja y un papel y ponga en su casa, en la cocina o en su habitación, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y si no le sale ningún renglón, entonces pregúntese si no está dormido o dormida. Y despiértese para que la luz de Cristo le resplandezca. Encuentre la voluntad de Dios. Encuentre el plan de Dios para que Cristo le resplandezca. Pero tienes que actuar. No te puedes quedar. No vendrá el Señor a tu habitación a buscarte, porque la palabra ya está escrita. Tú tendrás que actuar. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tú tienes que pelear por tu bendición. Tú tienes que despertarte para velar, orar, a fin de que Dios vea en ti la posibilidad de derramar lo sobrenatural de Él, para que tú puedas seguir en el camino de la fe. Oro en mi corazón para que entiendas este plan, este mensaje, y que la tristeza, el desánimo, la falta de fe, la maldad del mundo no endurezca tu corazón. La Biblia dice que a causa de la maldad del mundo, el corazón de muchos se enfriará. Perderá la fe. Perderá la esperanza. Pero tienes una palabra hermosa en la Biblia que dice, caerán a tu diestra 1000 y 100.000, mas a ti no llegará. Y Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes? Cuando una persona está despierta en Dios, cuando una persona está vigilante en la fe, está con todos los sentidos buscando a Dios, no es que no tendrás problemas, no es que no vendrán luchas, no es que no vendrá Satanás con sus artimañas, pero la Biblia dice que Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Una promesa de Dios para aquellos que se deleitan en el Señor, y Él concederá las peticiones de su corazón. Pero tienes que despertarte, tú que duermes, y levantarte de entre los muertos de este mundo, para que puedas ver la gloria de Cristo, para que puedas ver su esperanza. Eso es lo que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Efeso. Levántense. Era una iglesia, pero estaba dormida. No estaba comprendiendo el plan. Tenía que levantarse, abrir sus ojos en el plan de Dios para que Dios pueda derramar en ellos todo lo sobrenatural. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie.
Y el Señor le habla a Moisés. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? No es tiempo de lamentarse. No es tiempo de llorar, ni tiempo de abandonar el plan. Es tiempo de actuar. Ve contra el mar. Cualquiera diría, pastor, qué locura, ¿no? Enfrentarse a un mar como el Mar Rojo. Pero era eso, o volver a Egipto, volver a la esclavitud. Y así tienes que actuar tú. Y eso es actuar en fe. Levantarte en fe. Ponerte planes. Metas en Dios. Meta en tu oración. Planes en tu lectura. En la búsqueda de Dios, en tu servicio. Tienes que poner planes. Porque la Biblia dice que vienen tiempos malos. Vienen tiempos complejos, difíciles. Y si en los buenos tiempos no has podido buscar a Dios, ¿cómo lo harás en los malos tiempos? Hay un versículo muy interesante, creo que lo predicamos alguna vez aquí, en el libro de Jeremías, que si caminando no pudiste llegar, no pudiste pelear, ¿cómo lo harás cuando venga el trote del caballo? Y si en la paz no encontraste a Dios, ¿cómo lo harás en la adversidad? Redime bien el tiempo. Hoy vivimos tiempos de bendición. Pastor, yo no los veo porque estás dormido. Vivimos tiempos de esperanza. Yo no lo veo, pastor, lo que usted ve, porque estás dormido. Vivimos tiempos gloriosos. Yo no lo veo, pastor. ¿Cómo tiempos gloriosos? Hoy pagaron a la provincia. No me alcanza ni para el gas, ni para la luz. Y usted me habla de tiempos gloriosos. Porque estás dormido. Porque no has visto la salud que Dios te dio. Porque no has visto que tienes una oportunidad más para encontrarte con Él. Porque duermes. Y en tu dormitar solo ves tu pesadilla. Y quizás tu pesadilla sea tu recibo de sueldo. Porque lo único que ves en tu dormir son tus necesidades. Nada más. Pero puedes respirar hoy una vez más. Tienes la oportunidad de encontrarte con Dios una vez más. Tienes la oportunidad de estar en un país que puedes congregarte libremente sin que te persigan. Puedes anunciarle a otro que Jesús le ama sin que vayas preso. Ni te quiten la vida por ello. Vives tiempos gloriosos. Tiempos de fe. Tienes cualquier cantidad de iglesias para congregarte. Tienes reuniones los lunes, tienes reuniones los viernes, los sábados, los domingos, programas de radio. Prédicas por todos lados para poder instruirte en la fe y en la esperanza. ¿Por dónde pasan tus tiempos gloriosos?